Una vez que la división del trabajo se ha establecido firmemente en una sociedad, se produce un cambio profundo y trascendental. El producto del trabajo de un solo hombre ya no puede satisfacer más que una fracción insignificante de sus necesidades. Ya no produce todo lo que necesita para vivir, sino solamente una parte muy pequeña de lo que consume. ¿Cómo satisface entonces el resto de sus necesidades? Mediante el intercambio. Él intercambia el excedente del producto de su propio trabajo, aquello que produce por encima de lo que él mismo necesita, por las porciones del producto del trabajo de otros hombres que le hacen falta. De esta manera, cada hombre vive del intercambio. Se convierte, en mayor o menor medida, en un comerciante. Y la sociedad entera deja de ser una simple reunión de personas que producen para su propio consumo, para transformarse en una verdadera sociedad mercantil, donde todo se obtiene mediante el intercambio voluntario. Sin embargo, cuando la división del trabajo se encontraba todavía en sus primeros pasos, la acción de esa facultad de intercambio se vio frecuentemente lastrada y entorpecida por notables dificultades. Supongamos que un hombre posee más de lo que necesita de cierta mercancía, mientras que otro tiene menos. El primero estará dispuesto a vender y el segundo a comprar. Pero si ocurre que el segundo no tiene nada de lo que el primero desea, no podrá realizarse intercambio alguno entre ellos. El carnicero, por ejemplo, tiene en su tienda más carne de la que puede consumir. Tanto el cervecero como el panadero están dispuestos a comprarle una parte de esa carne. Sin embargo, solo pueden ofrecerle a cambio los productos de sus respectivos oficios: cerveza y pan. Si el carnicero ya tiene todo el pan y toda la cerveza que necesita, no habrá comercio posible. Ni uno podrá vender, ni los otros comprar, y todos serán recíprocamente menos útiles los unos para los otros. Para evitar los inconvenientes derivados de estas situaciones, toda persona prudente, en toda época de la sociedad una vez establecida la división del trabajo, procuró naturalmente disponer sus asuntos de tal manera que, además de los productos específicos de su propio trabajo, tuviera siempre a mano una cierta cantidad de alguna mercancía, o de varias, que, en su opinión, casi nadie rehusaría aceptar a cambio del producto de su propio trabajo. Es probable que numerosas mercancías diferentes hayan sido concebidas y utilizadas sucesivamente con este propósito a lo largo de la historia. En las épocas más rudas y primitivas de la sociedad, el instrumento común de comercio fue, en muchas naciones, el ganado. Aunque resultaba extremadamente incómodo, sabemos que en la antigüedad las cosas eran valoradas frecuentemente según el número de cabezas de ganado entregadas a cambio. Homero nos cuenta que la armadura de Diomedes solo costó 9 bueyes, mientras que la de Glauco costó 100. En otros lugares se utilizaron mercancías distintas. En Abisinia, la sal era el medio de cambio más común. En algunas partes de la costa de la India, ciertas conchas. El bacalao seco en Terranova. El tabaco en Virginia. Y el azúcar en varias colonias inglesas de las Indias Occidentales. Incluso en tiempos más recientes, Smith menciona un caso curioso. Le habían contado que en un pueblo de Escocia aún no era extraño que un trabajador llevara clavos de hierro a la panadería o a la taberna en lugar de monedas, para realizar sus compras. Sin embargo, en todos los países, los hombres parecen haber sido impulsados por razones irresistibles a preferir, por encima de cualquier otra mercancía, los metales como instrumento del comercio. Las razones son poderosas y evidentes. Los metales no solo pueden conservarse con mucha menor pérdida que cualquier otra cosa, pues casi nada es menos perecedero que ellos, sino que además pueden dividirse, sin ninguna pérdida, en un número casi indefinido de partes, las cuales pueden luego fundirse nuevamente en una sola pieza. Ninguna otra mercancía igualmente durable posee esta doble cualidad, que hace a los metales particularmente idóneos para ser el instrumento universal del comercio y de la circulación. Para ilustrarlo, Smith presenta un ejemplo claro. Supongamos que una persona deseaba comprar sal, pero solo poseía ganado para dar a cambio. Se veía obligada a comprar sal por el valor de todo un buey o de toda una oveja. Difícilmente podía comprar una cantidad menor, porque el ganado no podía dividirse sin incurrir en una gran pérdida. Y si deseaba comprar más sal, se veía forzada a adquirir el doble o el triple de esa cantidad. Es decir, el valor de 2 o 3 bueyes, o de 2 o 3 ovejas. En cambio, si en lugar de ganado podía ofrecer metales a cambio, podía ajustar con facilidad la cantidad exacta de metal a la cantidad precisa de sal que necesitaba. De esta forma, el intercambio se volvía mucho más preciso, cómodo y flexible. Para este propósito se han utilizado diferentes metales en las distintas naciones.
Entre los antiguos espartanos, el medio común de comercio era el hierro. Entre los antiguos romanos, el cobre. Y entre las naciones mercantiles más ricas, el oro y la plata. Al principio, estos metales fueron empleados en barras toscas y sin ningún sello ni cuño. Plinio, basándose en el antiguo historiador Timeo, nos cuenta que hasta la época de Servio Tulio los romanos no acuñaron moneda, sino que utilizaban en sus compras simples barras de cobre sin sellar. Sin embargo, el empleo de los metales en ese estado tan bruto presentaba dos inconvenientes muy notables. Primero, el problema de pesarlos. Y segundo, el de contrastarlos, es decir, verificar su pureza. En los metales preciosos, donde una pequeña diferencia en la cantidad representa una gran diferencia en el valor, pesar con exactitud exige balanzas muy precisas. Pesar oro, en particular, es una operación delicada. Incluso en los metales más comunes, aunque se requiera menor precisión, la tarea resulta extremadamente molesta. Imaginen a un hombre pobre que necesita vender o comprar bienes por el valor de un cuarto de penique y que, cada vez, tuviera que pesar la cantidad exacta de metal. Pero aún más difícil y laboriosa era la operación de contrastar la pureza. Salvo que se fundiera una parte del metal en el crisol con disolventes adecuados, cualquier conclusión era extremadamente incierta. Antes de la institución de la moneda acuñada, si no se realizaba esta ardua y tediosa operación, las personas estaban siempre expuestas a los fraudes y estafas más groseros. Podían recibir, a cambio de sus bienes, no una libra de plata pura o cobre puro, sino un vil compuesto adulterado con los materiales más baratos, pero hábilmente disfrazado para parecer genuino. Para prevenir tales abusos, facilitar el intercambio y estimular toda clase de industria y comercio, se consideró necesario en todos los países que habían alcanzado un progreso apreciable imprimir un sello público sobre determinadas cantidades de esos metales. Y así surgió la acuñación de moneda y las oficinas públicas conocidas como secas. Su función era exactamente la misma que la de los sellos oficiales que certifican la calidad y cantidad de los tejidos de lana y de lino. Garantizar, mediante un sello público, la uniformidad en la cantidad y calidad de la mercancía que se lleva al mercado. Los primeros sellos públicos estampados sobre los metales tenían por objetivo certificar lo que era al mismo tiempo lo más difícil y lo más importante: la bondad y finura del metal. Estos sellos se asemejaban a la marca esterlina que actualmente se graba en las vajillas y barras de plata, a la marca española que se estampa en los lingotes de oro. Al estar fijada solamente en una cara de la pieza y no cubrir toda su superficie, garantizaba la pureza del metal, pero no su peso. Un ejemplo antiguo lo ilustra con claridad. Cuando Abraham compró el campo de Macpela, pesó a Efrón los 400 siclos de plata que había acordado pagar. Aunque se trataba de la moneda corriente en el mercado de aquella época, el pago se realizó por peso y no por cantidad, de la misma forma en que hoy se hace con los lingotes de oro y las barras de plata. Del mismo modo, se cuenta que las rentas de los antiguos reyes sajones de Inglaterra se pagaban no en moneda, sino en especie, es decir, con vituallas y provisiones de toda clase. Fue Guillermo el Conquistador quien introdujo la costumbre de pagarlas en dinero. Sin embargo, durante mucho tiempo, ese dinero era recibido en el tesoro real al peso y no por cuenta. Los continuos inconvenientes y dificultades que implicaba pesar los metales con precisión dieron finalmente origen a la institución de las monedas acuñadas. Se suponía que el sello de estas monedas, que cubría completamente ambas caras y a veces incluso los bordes, garantizaba no solo la finura, sino también el peso exacto del metal. A partir de entonces, estas monedas comenzaron a ser recibidas por cuenta, es decir, simplemente contándolas, sin tomarse la molestia de pesarlas cada vez. Los nombres de estas monedas expresaban originalmente el peso o la cantidad real de metal que contenían. En los tiempos de Servio Tulio, quien primero acuñó moneda en Roma, el as romano, o pondo, contenía una libra romana completa de buen cobre. De igual forma que nuestra libra troy se divide en 12 onzas, cada una de ellas contenía una onza auténtica de cobre puro. La libra esterlina inglesa, en la época de Eduardo I, contenía una libra, según el peso de la torre, de plata de una ley determinada. La libra de la torre pesaba algo más que la libra romana y algo menos que la libra troy, la cual no fue introducida en Inglaterra hasta el 18º año del reinado de Enrique VIII. La libra francesa, en tiempos de Carlomagno, contenía una libra troy de plata de determinada ley.
En aquella época, la famosa feria de Troyes, en Champaña, era frecuentada por todas las naciones de Europa, por lo que sus pesos y medidas eran ampliamente conocidos y respetados. La libra escocesa, desde los tiempos de Alejandro I hasta los de Robert Bruce, contenía una libra de plata del mismo peso y ley que la libra esterlina inglesa. Asimismo, los peniques ingleses, franceses y escoceses contenían originalmente el peso real de un penique de plata, la 20ª parte de una onza y la 240ª parte de una libra. El chelín también fue al principio simplemente el nombre de un peso. Un antiguo estatuto de Enrique III dispone que, cuando el trigo valga 12 chelines el cuartal, el pan de un cuarto de penique debe pesar 11 chelines y 4 peniques. Sin embargo, la proporción entre el chelín y el penique con respecto a la libra no ha sido tan constante como la del penique con la libra. Durante la primera dinastía de los reyes de Francia, el sueldo o chelín francés contuvo en diferentes épocas 5, 12, 20 y hasta 40 peniques. Entre los antiguos sajones, en un momento llegó a contener solo 5 peniques. Desde la época de Carlomagno entre los franceses, y desde Guillermo el Conquistador entre los ingleses, la proporción entre la libra, el chelín y el penique parece haber permanecido siempre igual a la actual. Sin embargo, el valor real de cada moneda ha cambiado dramáticamente. En opinión de Smith, esto se debió a la avaricia y la injusticia de los príncipes y estados soberanos, quienes, abusando de la confianza de sus súbditos, redujeron paulatinamente la cantidad real de metal que contenían sus monedas. El as romano, en los últimos tiempos de la República, fue reducido a la 24ª parte de su valor original. La libra y el penique de Inglaterra contienen hoy apenas una 1/3 parte de su valor original. La libra y el penique de Escocia, una 36ª parte. Y la libra y el penique de Francia, apenas una 66ª parte de su contenido original. Mediante estas operaciones, los príncipes pudieron, en apariencia, pagar sus deudas y cumplir sus compromisos con una cantidad mucho menor de plata de la que realmente debían. Pero fue solo en apariencia. Sus acreedores fueron defraudados en parte de lo que se les debía. Todos los demás deudores del país recibieron el mismo privilegio y pudieron pagar sus deudas con la moneda envilecida. Estas medidas siempre resultaron favorables para los deudores y ruinosas para los acreedores, generando en ocasiones una revolución más amplia y universal en las fortunas de las personas privadas que la que habría causado una gran calamidad pública. De esta manera, el dinero se ha convertido en todas las naciones civilizadas en el medio universal del comercio, por intervención del cual los bienes de todo tipo son comprados, vendidos e intercambiados. Y con esto terminamos el capítulo 4 de la riqueza de las naciones. En este capítulo Adam Smith nos mostró cómo nació el dinero, por qué apareció como una solución a los problemas del intercambio y cómo, con el tiempo, las monedas dejaron de representar exactamente la cantidad de metal que originalmente contenían. Pero Smith todavía no ha terminado su investigación. Antes de avanzar, nos deja una pregunta mucho más profunda. Si el dinero sirve para intercambiar bienes, entonces, ¿qué determina realmente el valor de las cosas? En los siguientes capítulos Smith analizará justamente eso. ¿Qué significa que algo tenga valor? La diferencia entre valor de uso y valor de cambio. ¿Por qué un objeto útil como el agua puede valer poco en el mercado, mientras que un diamante, con poca utilidad práctica, puede alcanzar precios enormes? También buscará responder una de las preguntas más importantes de toda la economía. ¿De qué está compuesto realmente el precio de una mercancía y qué hace que ese precio suba o baje? Así que si quieres acompañarme en el siguiente capítulo de La riqueza de las naciones, donde Adam Smith empieza a investigar los secretos detrás del valor y los precios, no olvides suscribirte. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, déjame un like, porque ayuda muchísimo al canal y me permite seguir trayendo más contenido como este. Nos vemos en el próximo capítulo.